Buenos días, como cada mañana buscamos la presencia del Señor, buscamos su dirección y también escudriñamos también la palabra porque encontramos palabras de consejo, palabras de enseñanza y de mensajes para nuestras vidas. Pero también damos gracias a Dios porque al conocerle, nuestras vidas fueron transformadas por su poder. Ahora tomamos un nuevo rumbo, tenemos una nueva condición porque somos sus hijos. Y ello nos hacen también que nos convirtamos en testimonios vivos, que es el tema de esta mañana. Así que los testimonios dan autenticidad de los hechos realizados y hablan de lo que es real, de lo que es verdad, lo que es cierto y también manifiesto. Son experiencias que marcan el devenir de la historia y encontramos al principio en la palabra de Dios un hecho y testimonio extraordinario como que se alza, que es la creación, la obra divina, hecha de una manera espectacular, brillante y majestuosa. Declara su grandeza, expresada en su estructura, cuando hablamos con orden, llena de vida, con poder, porque su palabra tiene cumplimiento, con sabiduría en su extensión y profundidad, y también en su composición, en el origen de los cielos, de la tierra y de la vida, en el sistema vegetal, animal y del hombre al cual creó y se le dio potestad para de alguna forma estar preparado para los dones, promesas y llamados y con propósito para participar por conocimiento y amor y que ocupa un lugar único en la creación. Una creación que está expresada en el Salmo 104, el esplendor de su creación, y que canta precisamente el salmista David, al contemplar la gloria de Dios en la naturaleza, que se ve en Salmos capítulo 19, versículos del 1 al 4. Pero hay más. La mano de Dios acciona grandes proezas, milagros que de alguna manera quedan marcadas en nuestros corazones y deja una huella profunda en nosotros. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo los hebreos, por sus propios ojos, vieron la salvación de Jehová Dios, cómo los liberó y en las jornadas del desierto fueron sustentados y también cuidados en cuanto a la salud y también la protección en las confrontaciones con aquellos pueblos asentados que se encontraron en el trayecto hacia la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán. Sin embargo, Dios siempre estuvo atento, tratando de ordenar a su pueblo para que tuviese cuidado sobre el pecado y sus consecuencias, por lo cual dejó mandamientos para que se ajustaran y de alguna forma evitaran así el mal en sus vidas. Pero lo que sí dejó entrever Dios es su solidez y que nada pudieran de alguna forma resistirle. Nunca dejó Dios de advertirles, de señalarles para que fueran por el buen camino, camino de justicia, a pesar de las continuas caídas, por rebeldías, por quejas, por murmuraciones, por lo cual tuvo que persuadirles para disciplinarlos en esos cautiverios, con fines a que reaccionaran, para que viesen que sus sublevaciones solamente impedían que se llevase a cabo el plan de Dios. Un pueblo duro, difícil, contumaz, rebelde, que debía aprender obediencia y fidelidad. Pasaron por las amargas experiencias en los exilios. Podemos ver en Asiria, Mesopotamia, en el 722 a.C. y también Babilonia en el 586 a.C. y en tiempo de Jesús conquistados por Roma. Pero a pesar de lo vivido en la historia, se mantuvieron entre la lealtad, hacer la voluntad de Dios y la desobediencia, olvidar lo que Dios había hecho bueno con ellos, levantando voces de protestas. Y a las primeras de cambio, cuando las cosas no iban bien, les daban la espalda. Pero Dios tuvo misericordia, a través de líderes a los cuales Él levantó para llevar a su pueblo. Y vemos los ejemplos de Josué, de Gedeón o Sansón. También de profetas,
para que llevase el mensaje divino a los corazones, y una gran proliferación de ellos aparecieron en escena cuando la nación estaba en sus peores momentos, y en ellos destacan a Samuel, Natán, Elías o Eliseo, pero también la importancia de los escritos, en ese énfasis en los mensajes, por la corrupción política y social, la opresión y miseria moral que por entonces se estaba viviendo, y el ejemplo de los profetas Amón y Oseas. Pero también en misiones especiales y específicas, que tienen que ver con la restauración, como por ejemplo Ageo, Zacarías, Malaquías y Jonás, y también por la destrucción de la nación. También reyes como Saúl, como David y Salomón, y los estirpes de las dinastías de los reinos de Judá e Israel cuando hubo división. En el curso de la historia de los israelitas, hasta la llegada del Mesías, Jehová Dios siempre buscó la restauración de su pueblo. Por mucho que mirasen otras cosas, el pueblo tenía ante sí el hecho de que Jesús era el enviado por el Padre. Es la viva expresión del amor de Dios. No era una alternativa, tampoco una opción, ni un recurso. Es una prioridad. Sin embargo, y debido a que por entonces se había establecido el temor en el pueblo a causa de los romanos y los grupos religiosos con sus teóricas enseñanzas, pronto las acciones de Jesús por sus milagros provocó el asombro general de un pueblo diezmado y muy necesitado, y que ellos mantenían aún la esperanza a duras penas. Comenzaron entonces a especular y a pensar que el tiempo de la salvación y de la redención había llegado, porque el maestro enseñaba con profundidad, muy diferente a lo que se estaba enseñando por entonces, al ponerlo en la aplicación práctica. Todas sus palabras, todas sus indicaciones tuvieron eco al aseverarlo con hechos, milagros y señales, confirmando así la veracidad de sus declaraciones, que se ve en San Juan, capítulo 7, versículo 31. Milagros, hechos no explicables por las leyes naturales que se atribuyen a la intervención sobrenatural. Marcaron tremendos testimonios, curaciones, sanidades, liberaciones y también sorprendentes revelaciones de vida, resurrección a la vida. Todos estos sucesos describen a un Dios vivo que nos hace desarrollar la fe y experimentar la presencia de la gloria de Dios, como aquellas personas que recibieron el toque del Maestro y que su experiencia desde la perspectiva espiritual cambiaron con propósito al creer. Los evangelios además recogen testimonios sobre Jesús. Vemos a Juan Bautista que dice que es el Cordero de Dios, en San Juan capítulo 1, versículo 29. Los propios judíos en la sinagoga tenían buen testimonio de él, en Lucas capítulo 4, versículo 22. Y también Pedro llegó a declarar delante de Jesús que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en San Mateo capítulo 16, versículo 16, entre otros. Además, las experiencias imborrables de los apóstoles, que partieron desde Jerusalén, ciudad por su relevancia geoestratégica, que tuvo y tendrá un papel importante en la historia de Oriente Medio y en el mundo. Era pues el centro religioso de la historia de Israel y un signo de la supremacia identidad judía. Que extendieron el Evangelio a todas las naciones, una nueva era, que hoy día hay seguimiento, que perdura por los creyentes y que de alguna manera, después de más de 2000 años, se seguirá hablando, porque proclamamos que Jesús es el único que puede salvar, como testimonios vivos que somos, porque antes vivíamos en un estado precario, pero ahora en todos los aspectos, y gracias a Jesús, experimentamos el gozo de la salvación. Testimonios vivos, incansables, que
contamos lo que ha ocurrido en nuestras vidas, porque es inolvidable, no hay palabra para describirlo, todo lo que hemos vivido. Al recordarlos y al pasar los años, aún nos parece que fue ayer, de lo profundo y arraigado que quedó en nosotros. Testimonios vivos, con propósito. Y vamos ahí al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Y dice así la palabra de Dios. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este acontecimiento fue por un hombre en tierra de Gadara, que tenía espíritus de demonios, y fue liberado. Pero esto cuenta también la realidad en nosotros, porque el Señor también nos liberó de nuestras cargas, de nuestros perjuicios. Él nos sanó. Y ahora podemos también ir a contarlo a nuestras familias, a nuestros amigos, a los conocidos, al mundo, porque de alguna forma hablan del poder de Dios en nuestras vidas. Todo esto ha causado un terrible y poderoso impacto, lo que Jesús hizo en nosotros, porque ahora vivimos con gozo y alegría y manifestamos que Jesús es nuestro Salvador, que Él es real, que está vivo. E invitamos a todos aquellos que no conocen al Señor a que lo comprueben por ellos mismos, personalmente, para que vean cómo el Señor salva, libera y de alguna manera mantiene esa esperanza en cada uno de nosotros.